hasta en las democracias más puras, como los Estados Unidos y Suiza, una minoría privilegiada detenta el poder contra la mayoría esclavizada. Así comienza hoy Humo y Espejos. El farmacéutico es uno de los lobbies más influyentes del mundo. Конечно, должны работать кооперативно, должны... Las farmacéuticas tienen demasiado poder. Avecina una gran guerra entre la realidad virtual y la realidad aumentada. Muy buenas noches, bienvenidos. Más allá de nuestras creencias personales, más allá de la realidad, hay una verdad indiscutible, y es que grandes líderes mundiales de todas las épocas han tenido contacto con el esoterismo. ¿Por qué? ¿Qué hay detrás de este fenómeno? Esto es lo que veremos hoy en Humo y Espejos. ¿Cómo estás, Marcelo? Contame por qué elegiste este tema para tratar hoy. No fue una decisión fácil, voy a reconocerte, porque es una línea fina, delicada, donde uno puede hacer un análisis serio desde el punto de vista político y donde uno puede caer en un programa que sería relativizado precisamente desde ese contenido. Yo creo que hay una cosa que sí es indiscutible, es que nosotros vivimos en una sociedad donde hay grupos organizados que se los denomina habitualmente como sociedades secretas. Esta gente tiene poder, es incontrastable. Y vimos, por ejemplo, que uno de los más conocidos es el grupo Bilderberg. Se juntan 300 de las personas más poderosas del mundo en un fin de semana, en una localidad apartada en alguna parte del mundo, alejados de la prensa, cercando el lugar. Esta gente no pierde el tiempo. ¿Para qué se reúne? Algo hay. Bueno, vamos a tratar en este programa de ver si podemos un poco acercarnos a este mundo. Y nuestra invitada es la doctora Alejandra Juárez. Ella es terapeuta holística y abogada con especialización en Derecho Administrativo, conferencista, presidenta de la ONG Semillas de Conciencia, maestra en registros akáshicos y ha dictado talleres de formación de lectores, tanto en Argentina como en México. Hoy la invitamos especialmente para que nos ayude a entender un poco este fenómeno. Alejandra, bienvenida, gracias por acompañarnos hoy. Un poco complejo leer todo tu currículum, pero también nos da una idea del programa que nos espera, ¿no? Vamos a arrancar, Alejandra. Yo te voy a arrancar preguntando, ¿cuál es la diferencia entre el esoterismo y la religión? Bueno, es una gran diferencia. La religión es más bien todo lo que nosotros hacemos que es nuestra religión de religare, la relación con Dios. Pero parece que esa relación con Dios tiene que pasar por determinadas personas, ¿sí? En cambio, el esoterismo es todo lo oculto que existe de las religiones, ¿sí? Por eso estamos haciendo este programa para empezar a ahondar un poco en todo eso oculto que en general no está al alcance de todos, pero que percibimos que existe. Bien, veamos qué nos depara el programa de hoy entonces. Y nos acompaña también nuestro columnista, Damián Jakubowicz, que es especialista en geoestrategia y defensa, pero hoy va a estar con nosotros en el piso para acompañarnos el tema. Damián, ¿cómo estás? Un tema interesante nos ha tocado, ¿eh? Qué programón está bueno porque esto lo charlábamos todos juntos y es verdad lo que decía Marcelo, es un tema difícil de tomar porque a veces como se sale de lo académico, entonces a veces está como relativizado y todas esas cosas y es como una caída del Edén de la academia cuando uno toca esos temas, pero a la vez se da la paradoja de lo que decía Marcelo, de que todo el mundo está de acuerdo en que pequeños grupos de poder
manejan el mundo o tienen gran influencia en el mundo, y casi todo el mundo está de acuerdo a la hora de coincidir que todos esos grandes grupos de poder tienen alguna relación X con el esoterismo. Entonces, si estamos de acuerdo en una mitad, ¿por qué no vale la pena interrogarse, al menos en la otra? Yo creo que el objetivo es no convencer a nadie, sino generar la curiosidad, porque ahora en esta era de Internet después la información está a disposición de todos. Muy bien, entonces los llevamos a ver la primera parte del informe sobre sociedades secretas que les preparamos para ustedes. Cuando hablamos de las sociedades secretas, la primera palabra que nos viene a la mente es la masonería. Una fuerza con la influencia suficiente para dirigir desde las sombras los destinos de la humanidad. Esto desde tiempos remotos. La tradición afirma que en sus comienzos la masonería se inició en Egipto, entre los maestros y arquitectos que dirigían la construcción de las grandes pirámides. Otros ubican sus orígenes en Israel, en la época de la construcción del Templo de Salomón. El de la masonería es un tema polémico del que se ha dicho de todo y no siempre con argumentos sólidos. Se sabe que los masones influyeron decisivamente en la Revolución Francesa y en la independencia de las Américas, que muchos dirigentes de todo el mundo fueron masones, incluidos 16 presidentes de los Estados Unidos y varios dirigentes de la República Argentina. Una lista selecta de masones ilustres incluye nombres como los de Simón Bolívar y José de San Martín, filósofos y escritores como Goethe, Voltaire, Oscar Wilde, Tolstoy, músicos como Mozart, Schubert, Puccini, Louis Armstrong, militares y estadistas como Giuseppe Garibaldi, Winston Churchill, Salvador Allende, científicos como Alexander Fleming y los fundadores de las firmas automovilísticas Ford, Citroën, Chrysler, etc. De esta manera, podemos deducir que la injerencia de la masonería en la historia tiene más que ver con una relación secreta con la política y las conspiraciones que con una simple búsqueda de la verdad suprema místico-espiritual. El primer indicio correcto de la existencia de la masonería aparece en el siglo XIII, cuando un grupo de albaniles, deseosos de emanciparse de la tutela de los frailes benedictinos, constituyen un poderoso gremio en el rubro de la construcción. Dicha asociación pretendía, entre otras cosas, conservar los secretos y las técnicas del estilo gótico, especialmente lo que respecta a la construcción de las catedrales. Para tal fin, instituyeron 3 grados: aprendiz, compañero y maestro, implementando ceremonias de iniciación y de fidelidad. Ya para el siglo XVIII, la composición de la fraternidad había cambiado por completo. Los miembros dedicados a la construcción habían pasado a ser minoría y los intelectuales habían asumido el control de la organización basándose en principios del agnosticismo, judaísmo, maniqueísmo, popularizando los símbolos de la escuadra y el compás y practicando a la vez la alquimia y la teosofía. En 1717 se fusionaron las 4 logias de la fraternidad con la Sociedad de Alquimistas Rosacrucianos. Al conjunto se le llamó Gran Logia de Inglaterra y se adoptó el nombre de Francmasonería, de France, que quiere decir libre. En 1786, Federico de Prusia reorganizó las órdenes masónicas, reunificándolas y reglamentando su funcionamiento, su liturgia, así como la estructura de sus grados. Desde esas fechas, la fraternidad, dividida en diversos ritos como el escocés, el yorquino, el francés, el egipcio, el templario y el nacional mexicano, se ha extendido por los 5 continentes y se encuentra actualmente presente en más de 200 países, agrupando en sus filas a varias decenas de millones de masones. La mayoría de los masones del mundo no progresan más allá de los primeros 3 grados de iniciación. Los hombres que van a su logia local en su ciudad no tienen ni la más remota idea de los planes geopolíticos de su organización. Debido a esto, numerosos especialistas en el tema comparan a la masonería como una enorme pirámide de manipulación.
Antes de meternos específicamente en los temas como eres de la masonería, me gustaría, Damián, que me cuentes cuál es la relación real entre el poder político y este tipo de organizaciones secretas, y no solo organizaciones secretas, sino del esoterismo en líneas generales. Es muy conocido el papel que jugó Reagan en su momento, hoy se habla de Hillary Clinton, también tiene una relación muy estrecha con esto, Nixon. ¿Por qué se juntan estas dos cosas que parecerían ser diferentes entre sí? Sí, yo agregaría así como para ejemplificar que la gente que tiene la dicha de poder acceder a un billete de $1, sí, que se fijen ahí al dorso el símbolo que hay de la pirámide con el ojito, sí, y que dice Nuevo Orden Mundial, ¿no? Está como en uno de los billetes más difundidos en el planeta, ya tenemos ahí la simbología de todo lo que es. ¿Y eso no es una casualidad? Y si uno dice que el dinero maneja el mundo y que el billete más difundido del planeta, en el dorso, nosotros tenemos ahora delfines, ballenas, próceres, sí, ellos tienen ahí la pirámide, y cerca del Capitolio también está el mismo símbolo que está en el dólar, está ahí cerca del Capitolio, está inscrito en el piso. Y yo creo que otra pregunta que nos podemos hacer, porque el tema de la masonería y la relación con el esoterismo y el poder, eso viene desde muy antaño, desde la época misma, si uno se remonta al viejo Egipto, donde los sacerdotes, ¿sí?, que estaban muy unidos al faraón, eran como una casta. En algunos casos se dice que hasta los sacerdotes decidían, como el caso de Akenatón, que fueron los propios sacerdotes que lo pusieron en el poder. Entonces, esta relación entre el esoterismo y el poder siempre existió. Y la pregunta que yo me hago, siempre es el tema de, por ejemplo, uno siempre ve que el movimiento sionista, ¿sí?, que es una parte, y esto es importante no meter a todo el pueblo hebreo o judío dentro de los sionistas, es una parte del sionismo, y dentro del sionismo, la élite dentro del sionismo, como Rockefeller, los Rothschild, etcétera, están metidos en todos los círculos de poder. ¿Cómo hacen para llegar y para figurar siempre los sionistas, o gran parte de los sionistas, dentro de los círculos de poder? Y ahí uno puede ir a, digamos, la leyenda esotérica que deviene de esto, que es que cuando Moisés sube al monte Sinai, lo que recibe, ¿sí?, las famosas tablas, lo que recibe es un algoritmo con el cual controla y pasa a poder controlar la realidad. Y ese algoritmo dicen que se fue transmitiendo de generación en generación, y por eso el sionismo adquirió tanto poder. Después ahora, pero el sionismo también tiene una raíz que ni siquiera es religiosa. El sionismo tiene una raíz que no es religiosa. El sí, origen, recién cuando vimos el informe, el origen de donde viene toda la historia de la masonería es justamente, pero está relacionado con la religión, porque justamente cuando construyeron las catedrales en Francia, sobre todo los albañiles, que empezaron como en un movimiento que tenía que ver con el sindicalismo, con agremiarse, con ser especialistas. Por eso tenemos el compás, la regla y todos estos símbolos que tiene la masonería, vienen de ese origen, de esa antigüedad, de empezar a agremiarse como albañiles y como tener los secretos de la construcción y de la arquitectura de las catedrales. De ahí viene como el paralelismo, hacer un paralelismo con el arquitecto del mundo, que vos hace un rato estuvimos conversando, y decís que está relacionado con Lucifer o Satanás. Claro, porque hay varias versiones. Uno se lo presenta como Dios, pero hay otros que te dicen, no, si uno llega a determinados grados de la masonería, descubre otro mundo, y donde Lucifer, como portador de la sabiduría, sería el gran arquitecto. Es terrible este programa. Digo que estoy callada porque tengo la piel de gallina, porque es muy raro, porque uno siempre ha hablado del esoterismo y de alguna manera u otra siempre lo ha asociado al poder político, lógicamente, pero como algo ajeno. Pero hablarlo así, tan crudamente, y escuchar esta relación realmente es impactante. Bueno, otros que han jugado mucho con eso ha sido el nazismo.
Bueno, eso lo vamos a tener que dejar para la segunda parte porque tenemos que ir a un pequeñísimo corte. Me parece que va a pasar volando el programa hoy y ya volvemos. Así que no se vayan, enseguida volvemos. Bien, acá estamos de regreso tratando el tema del esoterismo y de las sociedades secretas con Alejandra Juárez y Damián Jakubowicz. Nos acompaña como siempre Marcelo Ramírez. Ale, hay dos presidentes latinoamericanos de los cuales se dice que su llegada al poder está relacionada con el misticismo de los pueblos originarios. Uno de ellos es el expresidente de Guatemala, Álvaro Colón. ¿Qué me podés decir sobre esto? Bueno, específicamente Álvaro Colón llega al poder, fue presidente después de lo que se llamó la Guerra Civil de Guatemala, que fue muy fuerte y de la cual los mayas, el pueblo maya específicamente, fue muy castigado, ¿sí? Hubo muchos refugiados, hubo muchos desplazamientos a raíz de esta guerra civil que tuvo Guatemala. Y Álvaro Colón tuvo una participación cuando ya empezó a ordenarse luego de la década del 90, toda esta situación, y fue el presidente de FONAPAZ, y así conoció a muchos pueblos originarios que en realidad los mayas están como divididos en 22 pueblos, no son solamente un pueblo, sino tienen 22 naciones, digamos, que se juntan todos y son todos una misma fuerza y se habla de la sabiduría maya, de la cosmogonía maya. Y él cuenta, y lo pueden ver también en un video en YouTube, cuenta él personalmente su historia, cómo don Alejandro, que es un reconocido jefe maya, lo busca a él y le dice que usted tiene que venir tal día a visitar a nuestro pueblo, a hacer una ceremonia con nuestro pueblo. Y él dice, pero ¿cómo me va a sacar de mi agenda? Si yo ya tengo una agenda. No, usted no me entendió, usted tiene que venir tal día a la ceremonia. Y en esa ceremonia él empieza a conocer este mundo maya que él desconocía, si bien había tenido una participación importante ayudando a los pueblos originarios y ayudando a que tuvieran nuevamente su casa, sus tierras, en un ordenamiento territorial, en las viviendas, en proveerles de puentes, de conexión entre la ciudad y las zonas rurales. Empieza a conocer este mundo oculto, si quieren llamarlo así, o espiritual que tiene la cosmología maya. Y en esa oportunidad, cuando él solamente era presidente, es ingeniero él, por lo tanto lo sacó completamente de su estructura, y es lo que está pasando ahora, que estamos empezando a unir todas estas cuestiones. Te voy a preguntar por otro ingeniero. Después vamos a hablar de ese ingeniero también. Ingeniero no sé si tiene todos estos pueblos originarios de atrás, pero sí tenía una bruja. Algo hay también, después vamos a conversar. Y este ingeniero y empresario empieza a ser discípulo de don Alejandro, y él camina y recorre los 13 sitios que son templos mayas, centros ceremoniales mayas. Que es como un camino iniciático. Exacto, hace los 13 y llega a ser presidente. ¿Sí? Y el sacerdote, yo digo, realmente invito a la gente a ver ese video, porque vos ves un expresidente que diciendo yo soy occidental, yo tenía orígenes cientificistas, no creía en nada, y de repente viene, cae un tipo, me invita a una ceremonia, empiezo a participar, me dicen vos vas a ser presidente de Guatemala. Dicho entre otras cosas, ustedes pueden ver el video completo y cuenta Evo muchas Morales cosas. También. Y cuando te llevo al momento de la asunción de Álvaro Colón, está al lado de él, está don Alejandro con el bastón de mando de los mayas, que tiene toda una historia que también está relacionada con Evo Morales, ¿sí? Porque este bastón, él empieza a... Claro, porque Evo Morales es el otro presidente que también llegó y tiene una historia muy cercana al misticismo, es el primer presidente que sale de los pueblos originarios, ¿sí? Original. Y llega al poder, ¿sí?
Pero está relacionado también con la presidencia o expresidencia de Álvaro Colom, porque lo que hace don Alejandro, y que es lo que él quiere, es llevar a su pueblo a cumplir esta profecía que tienen muchos pueblos, la mayoría de los pueblos, desde América del Norte hasta nuestros pueblos originarios en Argentina, que es una profecía que dice que cuando el cóndor y el águila vuelen juntos es cuando va a venir el nuevo mundo, ¿sí? Simbolizando al águila en el norte y al cóndor en el sur. El águila, que es la mente, que es la energía masculina, y el sur, que es la energía femenina y que es el corazón. Por eso tenemos toda la tecnología que viene de la mente en el norte, y en el sur somos más cariñosos, somos más compasivos, más colaboradores y menos fríos, porque tenemos el corazón del cóndor. Cuando esas dos energías estén juntas es cuando viene el nuevo mundo. Entonces él empieza a hacer todo un recorrido reuniendo a todos los pueblos originarios, desde Ushuaia hasta los pueblos mayas en el norte, hasta los navajos que también están en México y en el norte, en América del Norte, y hacer cada año una reunión de todos estos jefes, sacerdotes, mayas, aztecas, hopi. Y en una de esas reuniones, en la tercera reunión, él de corazón le entrega el bastón de mando de los mayas a don Valentín, que es del pueblo Aymara de Bolivia. Y don Valentín se lo lleva. Ese es el famoso bastón de mando de Evo. Ese es el bastón de mando de Evo. Y él se lo lleva y no lo devuelve. Pensé que eran dos diferentes, pero me llama la atención. Es el mismo. Él se lo lleva y no lo devuelve. No lo devuelve, y cuando no lo devuelve, Evo Morales llega al poder. Cuando ven la asunción de Evo Morales, también lo ven a don Valentín al lado de Evo Morales y a Evo Morales teniendo el bastón de mando en su malla. Ahora, si yo me pongo en abogado del diablo, pero puede ser una casualidad, ¿eso lo hace presidente? Todos somos libres de pensar lo que nos guste. Vos fijate, ¿sí?, que entre casualidad y causalidad hay una letra ahí que está jugando nada más. Sí, yo siempre digo que son causalidades. Y Damián, en cuanto al actual gobierno argentino, ¿se sabe si existe relación con los pueblos originarios? Yo creo que de eso Alejandra puede hablar mucho mejor que yo. Es una pregunta seria, en realidad. Es una pregunta seria y que tenemos por las consecuencias muy serias. Es público y lo que pasa es que tenemos que leer entre líneas un poco, ¿no? Pero ustedes pueden ir a las noticias y pueden fijarse que a 7 días de haber asumido la presidencia, él recibió en la Casa Rosada a todos los pueblos originarios, ¿sí? ¿Se acuerdan la carpa que estaba en la 9 de julio con los pueblos Cuom y con toda su que decían que en realidad no eran todos, era el sector de Félix Díaz, que en realidad la mayoría no estaba con Félix Díaz. Sí, estaba a la cabeza de Félix Díaz y entre ellos siempre hay diferencias, pero se unieron bastante cuando vieron que tuvieron una respuesta. Recuerden también dónde fue el cierre de campaña. De Mauricio Macri, porque estamos haciendo la elipsis. Sí, hablábamos eso en Jujuy. En Jujuy. Que uno lo pensó como una cuestión más de marketing que otra cosa, pero vos le das una razón esotérica. Cada uno es libre de pensar lo que quiera. Yo lo que tratamos, lo que decimos siempre es que además de que cada uno puede interpretar como quiera las cosas, pero sí de salirse de lo que nos muestran y de poder ver un poco más allá. ¿Y por qué apoyarían los Cuom a un gobierno como el de Macri? Porque no parece ser que vayan a beneficiar a los pueblos originarios, precisamente. Ellos vienen con un reclamo referente a las tierras y al ordenamiento territorial, porque como bien ustedes saben, sobre todo en Formosa, hay muchas empresas que están, y en el sur también, están quitándole las tierras, y ellos tienen una lucha fuerte, incluso lucha armada, que no se sabe, pero que han muerto muchos, gente de los pueblos originarios en esta lucha, ¿sí? Y esto se esconde, porque para un gobierno, digamos, no es. Macri no hizo nada al respecto de eso, o sea, ya sabemos cómo las empresas empiezan a controlar todo. En el caso puntualmente lo que afecta a los Cuom, ¿no los tocaron? Yo si fuese asesor de Macri, yo lo que le diría al ingeniero es que si prometió algo a los pueblos originarios, lo cumpla. Que lo cumpla.
Por el Si bien no, va a del estar ingeniero, complicado. por el bien de nuestro país, por el bien de todo el mundo, porque generalmente esas palabras tienen mucho peso. Después, respecto a lo que vos decís, qué interés podría tener el presidente actual argentino, yo creo que hay varias lecturas para hacer. Una, que es mucho más barato ayudar a los pueblos originarios que a la mayoría de la población, y que a nivel de marketing intercultural, eso a nivel global paga muchísimo. Eso podría ser como una versión pragmática de la lectura. Y otra lectura para hacer, que es siempre lo que dice Alejandra, que está esa doble lectura. Eso queda claro, cuando vos ya te metes en el tema místico es otra cosa, pero el problema es para tratar de hacer entender a la gente que no cree en nada de esto. O sea, ¿cuáles son las razones? Porque lo que sí, vuelvo a insistir lo que yo decía al principio del programa, llama mucho la atención que gente con tanto poder le dedique tiempo a estas cosas. Si ellos no creen que obtienen un beneficio, vos me decías fuera de cámara que ellos quieren controlar la materia. ¿Cómo era el tema ese? Y el error nuestro, y lo dijimos al principio, es como separar, ¿no? Separar la materia de la espiritualidad, y qué es lo que ahora está empezando a unirse. Y lo tenemos que ver, y es muy simple de observarlo. Ahora tenemos el acceso a Internet y a toda la información de que tanto la ciencia como la biología, como la justicia, y parece difícil. Bueno, yo soy abogada y estoy en contacto con otros abogados y con ex jueces que incluso están uniendo e integrando la justicia y la espiritualidad. Estamos dando hasta conferencias, se están dando sobre este tema. La biología, la física cuántica. Toda esta tendencia es a integrar todos estos saberes. Yo lo que sí sé es que grandes empresas también cuentan con su asesoramiento. Es muy conocido el tema de los chinos con el Feng Shui, pero pasa en todas las empresas. Hay esa cosa mística. Sí, pero con el Feng Shui uno ve diferente a, por ejemplo, el pero caso de López Rega, que usted sabía. Eso es algo que también te quería preguntar, porque cuando yo hablaba de grandes líderes políticos de todas épocas, no es que López Rega hubiera sido uno, sino que estaba inserto dentro de un gobierno que sí fue un gobierno como el de Perón, que realmente fue uno de los grandes líderes, ¿no? O sea, ¿cómo llega, cómo se inserta esto dentro del poder político? Claro, uno piensa que también es algo muy ajeno al poder político, ¿no? Son personas que van llevando el camino, pero parece que esta minoría está ligada, está muy cercana al esoterismo, ¿no es cierto? Sí, sabemos también que el expresidente Menem también tenía su asesora, ¿no? Y ellos buscan esto porque, a ver, al manejar la materia y no tener esta parte de espiritualidad a lo mejor desarrollada, y buscan el poder a través de eso, ¿sí? Saben que existe como la magia, o como ustedes le quieran llamar. Eso era lo que apuntaba cuando me cambiaste de tema. Yo lo que decía de las grandes empresas es, porque como que habría una versión blanca y una negra, fuerzas que están a favor del bien y del mal, porque si no lo podemos entender como todos los como la magia negra, la magia blanca, claro, de Umbanda y Quimbanda. Todos los políticos importantes, la mayoría, abrevan en alguna de estas corrientes, y sin embargo después lo que hacen cada uno cuando llega al poder es muy diferente. ¿Por qué se da esto? 30 segundos sale porque ya tenemos que ir a un corte, por favor. ¿Por qué se da esto? Bueno, eso es muy personal y es muy humano, ¿no? Pero digamos que en realidad lo que tenemos que ver es que eso que nosotros vemos como oscuridad o como malo, vamos a decirlo entre comillas, es algo que nos está mostrando qué estamos eligiendo y para qué, si vamos a seguir eligiendo eso o vamos a cambiar el rumbo, ¿sí? Es como la oposición. Recién te decíamos, estábamos charlando antes, que la palabra Satán viene del hebreo y que significa el oponente. No es que sea algo malo, sino es algo que te hace una resistencia, que te hace a vos buscar la forma de salir de eso. Esto es tremendo. Lo tenemos que ir a un corte. Ahora ya seguimos. No se vayan. Ya volvemos con el último bloque.
Bien, acá estamos de regreso. Vamos en este tercer bloque a hablar un poquito más sobre las sociedades secretas. Así que, Damián, la sociedad Thule y la teosofía de Blavatsky influyeron en Hitler, que tenía en la SS, ¿no? Tenía la oficina. Me matan con los nombres hoy, así que es el programa, es tremendo. Soy extranjera, así que puedo pronunciar raro. Si no igual le sale mal lo que vas a pronunciar. Bueno, no importa, los brasileños pronunciamos así. Así que la oficina de Ahnenerbe, ¿cómo influyó en el nazismo esta sociedad? Ahnenerbe, Ahnenerbe, ahí está, bien pronunciado. Volviendo a lo que, y enganchando lo que decíamos en el bloque anterior, ¿no? De cómo todas las grandes personalidades del poder siempre estuvieron relacionadas con algún personaje esotérico. Podemos nombrar al zar de Rusia con Rasputín también, que es otro gran López Rega que andaba dando vueltas por ahí. Y mucha gente también se pregunta cómo Hitler, un pintor fracasado que después era cabito ahí de cabo, ¿no? En la guerra, sin un peso, que dormía en la calle, llega a ser casi el amo del mundo. Y también cuando uno va profundizando en el tema del nazismo y uno no toma simplemente nazi igual, gente mala, primitiva y destructora, porque sí, uno ve todo un trasfondo esotérico que es enorme, que se deriva y que si uno va y profundiza en las raíces del nazismo, uno se remonta hasta la Atlántida, hasta la famosa ciudad perdida de Atlántida, donde dice la leyenda que los atlantes, y que todos los libros de la Biblia, el Popol Vuh, el Islam, todos hablan de, antes de la humanidad, había como unos seres superiores, más altos, de 2, 3 metros, etc. Entonces la leyenda dice que cuando la Atlántida, que era esta civilización que quedaba al este de Estados Unidos, ahí donde está el Golfo, cae en desgracia de Dios, entonces es sumergida y un grupo de sacerdotes de la Atlántida alcanza a escapar y llega hasta Asia y se refugia en el Tíbet, y ahí es donde... Por eso las expediciones que financiaba Exactamente, Hitler. era para justamente encontrar ese vínculo con todo el Tíbet. Y después está esa es la base de la teoría del supremacismo de la raza aria que tenía Hitler. Totalmente, porque se decía que cuando el pueblo ario vuelva a ser puro en su esencia, podría volver a encontrarse con ese nivel de vibración energética que tenía en la época de la Atlántida. Y ahí hay que entender también de que la guerra que hace el nazismo, y habla un hebreo, digamos, entonces tengo como libertad como para decirlo, no es una cuestión simplemente de los malos contra los buenos, o se la habían agarrado contra los judíos porque manejaban el sistema financiero. Eso es una manera de leerlo, pero también hay que ver de que hay todo un trasfondo de la Segunda Guerra Mundial, que es un trasfondo esotérico, en donde los alemanes, ¿sí?, defienden a su dios, que se llama Botán, que es el dios esotérico que representa, y que Botán es el enemigo del dios malo, que se llama Baphomet, que es el que está encarnado y que está, digamos, sostenido por todo el pueblo hebreo. Entonces, para los nazistas, y para los nazis, perdón, digo, en la profundidad esotérica, para 2 o 3 nada más, que manejaban todo el esoterismo alemán, realmente la destrucción del Pero los pueblo jerarcas hebreo, nazis, la mayoría estaba muy compenetrado en esto. No era Bueno, una cosa para tomar a la ligera. Antes de seguir con la charla, los voy a llevar a todos a ver la segunda parte del informe que les preparamos. Si hablamos de sociedades secretas, una de las estrellas es sin dudas la de los Illuminati, llevados a la fama mundial por las novelas de Dan Brown que el cine amplificó. Los Illuminati son considerados para muchos una élite dentro de la élite. No existe prueba alguna tangible de su existencia, y en consecuencia, todo lo dicho no son más que deducciones y cruces con algunas pistas históricas, así como un análisis de la manera de pensar que tienen estas sociedades, cuyas características principales son la de contemplar el mundo desde lo más alto, a largo plazo
y a través del prisma de sus creencias. Los Illuminati son muy poco numerosos y para los especialistas en sociedades secretas constituyen la cúspide de la pirámide. No son miles, como afirman ciertos supuestos testigos, y las celebridades del espectáculo no forman parte de los Illuminati, aunque puedan llegar a utilizar sus símbolos para captar mejor a las masas. Los miembros de los Illuminati son desconocidos, aunque algunos nombres circulan de manera insistente. Se trata de las grandes familias capitalistas o procedentes de la nobleza, entre los cuales se encuentran los Bush, los Rothschild, los Windsor y los Rockefeller, con David Rockefeller a la cabeza. El club, conferencia, grupo o foro Bilderberg es una reunión anual a la que asisten aproximadamente las 130 personas más influyentes del mundo. Los miembros de este grupo se reúnen en complejos de lujo ubicados en Europa, Norteamérica, Asia Occidental, donde la prensa no tiene ningún tipo de acceso, y sus oficinas están en Leiden, Holanda. El nombre de este club procede del primer hotel en el que tuvo lugar la primera reunión en los Países Bajos. El CFR, fundado por David Rockefeller, es un laboratorio de ideas que se especializa en política extranjera estadounidense, intrínsecamente relacionado al lobby de las armas y considerado como uno de los grupos más influyentes del mundo. En la actualidad, Internet ha hecho que estas sociedades secretas hayan saltado a la notoriedad, quedando bajo la lupa y el debate. ¿Son paranoicos quienes desconfían de las intenciones de un grupo de poderosos millonarios que se reúnen secretamente? ¿Qué puede ser tan importante como para que los personajes más influyentes del mundo se encuentren y deliberen en secreto? ¿Filantropía, inquietud por el futuro de la humanidad y conservación del planeta? ¿O planificación de un futuro oscuro que nos involucra a todos? Y la gran pregunta, ¿cómo hacer para salir de la manipulación? Bueno, un poco para contestar la última pregunta y terminar el informe. ¿Cómo hacer para salir? Primero hay que ver cuál es la profundidad de esto. Ya es polémico decir si existe o no existe. Vemos que hay muchos datos de la realidad que por lo menos hacen que uno tenga que investigar, que le preste atención al tema. ¿Cuál es entonces el poder real de la masonería? ¿Qué es la masonería y qué relación tiene con otros grupos que uno ve como Skull and Bones, el grupo Bilderberg, el CFR y otros tantos que pululan por ahí? No sé quién quiere. La masonería se podría, según dicen los expertos, digamos, comienza desde el fin de los tiempos, desde el principio de los tiempos, desde el Egipto antiguo, y se ha ido manteniendo bajo distintos nombres. Y como bien dice el informe, esto no quiere decir que toda la gente que participa de la masonería sea consciente, pero desde... Se supone que los grados superiores son los que tienen el secreto real. Exactamente, uno podría trazar rápidamente así y haciendo misiones desastrosas por el tiempo, pero uno podría decir, bueno, están la parte esotérica del cristianismo, ¿no? Recordémosle que a la gente que está la parte esotérica de los judíos es la Kabbalah, la parte esotérica del Islam es el sufismo y gran parte de la parte esotérica del cristianismo son los cátaros, que fueron totalmente aniquilados. Entonces uno podría hacer una continuidad de la masonería, los Rosacrucis, y después todos los clubes, los Illuminatis y todo eso, uno podría decir que hay un vestigio masón. Y la capacidad de organización y de secretismo que ha tenido la masonería a lo largo de la historia de la humanidad ha hecho para hacer que casi todos los grandes políticos latinoamericanos están entre comillas acusados, digamos, sí, de ser masones. La mayoría también de los grandes políticos norteamericanos también muchos son masones, grandes artistas. Aparte, me cuento, de la temporada 2016, que vos nos estás acompañando todos los programas,
No hay nombres que suenan todos los programas, no importa el tema que tratemos, hablemos sobre la trata de personas, narcotráfico, drogas, temas económicos, geopolíticos. No, porque uno habla de grandes empresas, pero alguien está detrás de las grandes empresas. Son una serie de sociedades cruzadas, pero que en el fondo encontramos, a veces chocamos con algunas familias, algunas más conocidas y otras menos conocidas, más reservadas. Volvemos a la frase del principio, donde una minoría indudablemente quiere dominar una mayoría, ¿no es cierto? O sea, ¿han conseguido entonces, podemos decir, desde el punto de vista que estamos hoy analizando, ese dominio sobre la materia? Yo creo que por ahora podemos decir que gran parte sí. Sí, gran parte sí. Ahora está en nosotros el poder observar y cambiar esto. ¿Pero a través de qué? Porque gran parte de todas estas cuestiones está relacionada con los medios, justamente con los medios. Entonces, podemos decir que para que haya una cárcel gigante, ¿sí? Deberían haber un montón de personas de acuerdo para estar en esa cárcel gigante. Pero qué mejor que un montón de personas se controlen entre sí, claro, y no tenga una cárcel física, sino que esa cárcel sea el sistema donde estamos metidos. ¿Y los medios qué papel juegan en construir esa cárcel? Y los medios, en gran parte, estamos como avasallados en la manipulación. Como en lo político, es lo que lo dijo Damián y no es inocente. O sea, me imagino, corrígeme si estoy equivocada, hay una minoría que son los grados mayores, así es de la masonería, de las otras sociedades secretas, lo que baja una línea, lo que pone encima, y hay una masa inocente que compra lo que vende los medios de comunicación. Exacto. ¿Por qué ves a un pibe de 16 años que no tiene nada con una cruz invertida ahí llevando, creo que no tiene ni la más mínima idea de por qué? Por rebeldía. ¿Me entendés? O sea, entonces te va imponiendo una idea ya que hablas de eso, hay una relación entre estas creencias y la parte mediática, la música. Parece que hay una presencia fuerte. Sí, con la música se dice que también, ¿no? Pero digamos que sería más utilizado en los mensajes subliminales que se hablan. Y fíjense ustedes en las imágenes. Fíjense que la masonería y estas corporaciones incluso tenemos símbolos que ya los tenemos incorporados y ni siquiera los registramos. Eso es una cosa que nunca logré entender. ¿Por qué se identifican a sí mismos si es una organización secreta? Ponen símbolos que uno empieza, la gente que se mete en estos temas empieza a identificarlos. ¿Para qué lo hacen? Ahí está lo subliminal, ahí está el mensaje subliminal. Yo creo que el otro día veía una película donde decía que el que era... Se trataba de alguien que falsificaba obras de arte y de alguna manera la gente falsifica la realidad. Y decía que no se podía impedir porque detrás de eso que está el ego. Porque detrás del poder, ¿sí? La semilla del poder es el ego. Entonces está como parecería que está esa en el fondo necesidad. El dinero en realidad es una herramienta para el poder. Sí, ¿Y el poder para qué? Para alimentar el ego, para sentirse justamente dentro de la pirámide. Entonces, ¿qué mejor en la cúspide de la pirámide? Poner su marca. Claro, y qué mejor que la firma porque es todavía más impune. Te lo estoy avisando, ¿no? Te estoy diciendo, lo estás viendo y no puedes hacer nada. ¿Por qué entonces esto no se toma de otra manera? ¿Por qué no se investiga más, no se profundiza, no se discute? Bueno, yo creo que eso es personal. Justamente cuando damos las conferencias. Sí, pero hay una minoría. Vos esto no lo ves en los medios de comunicación como un tema. Cuando se lo toca en general es para desvirtuarlo, para ridiculizarlo. Bueno, para minimizarlo. Eso es lo que decís vos, para minimizarlo. Justamente ahí está la trampa. Y esa es la trampa de donde tenemos que aprender cada uno a salirse, digamos. ¿A través de qué? Gurdjieff decía que nosotros tenemos como chispazos de conciencia y a través de la conciencia es de la única forma cuando vamos a salir. ¿Y qué es la conciencia? Primero vamos a decir qué es el pensamiento, porque nosotros podemos tener pensamientos aislados y parecer que en algún momento esto va a despertarnos, pero son aislados. Pero cuando tenemos un pensamiento sostenido, esto sí se transforma en conciencia. Y esta conciencia tiene que ser para nosotros mismos, la autoconciencia. Esto lo decían Upensky, Gurdjieff, ¿sí?
empezar a auto-observarnos y a ser autoconscientes de cada uno de nuestros pensamientos, porque entonces ahí es cuando yo voy a saber qué realidad estoy viendo y qué me están mostrando. ¿Esto que estoy viendo es mío o es algo que me están imponiendo desde afuera, del control? Y ahora, uniendo un poco a lo que hacemos tradicionalmente, que es el análisis geopolítico, he escuchado yo algunas interpretaciones desde el punto de vista más místico de la reunión del Papa Francisco con el patriarca Kirill y ahora con el presidente de Irán. ¿Cómo juega esto en esa geopolítica? Yo creo que tiene que... O sea, ¿hay algo de eso en estas reuniones? Yo creo que tiene que ver con el misticismo o las religiones, que a uno le guste o no, esté de acuerdo o no esté de acuerdo, pero son las que manejan las masas. Entonces, yo pienso que el misticismo está directamente relacionado con el manejo de masas, y entonces, si se juntan, ¿sí?, justamente para poder tener la mayor influencia, puede ser para bien, uno nos está diciendo que en este caso las reuniones sean para mal, de poder justamente juntarse, el misticismo que mueve las masas tiene que estar directamente implicado. Y volviendo a lo que vos decías antes de por qué la gente no reacciona, ¿no?, que es una pregunta que también me hago yo a diario como visitante del mundo virtual, y uno dice, bueno, la gente no reacciona cuando le tocan el bolsillo físico. No es de extrañar que no reaccione cuando le toca el bolsillo espiritual, de alguna manera, porque ni siquiera cuando la gente empieza a tener problemas para las necesidades básicas reacciona, y ahí tiene que ver con una humanidad dormida, y ahí tiene que ver también con, ojalá, y yo tengo fe de que así sea, de que realmente se cumplan las profecías mayas, que cuando hablan de el fin del mundo, no están hablando de la destrucción apocalíptica, no. Están hablando de un nuevo ciclo y el fin de una humanidad dormida, en donde, en teoría, para terminar, estos pequeños élites y clubes que manejan el mundo no deberían tener lugar. Escúchame, una cosa también me llamó la atención, y ya creo que estamos más o menos en tiempo, es que Putin ha tomado una postura de denunciar la supremacía moral de Rusia, ha restablecido la creencia religiosa. Se habla de algunas profecías que hablaban de la reconversión de Rusia al cristianismo. ¿Putin también está impregnado de todas estas filosofías? ¿Sabes? ¿De eso podés decir algo? Yo creo que volvemos a lo mismo. Es muy Porque difícil. llama la atención que en un mundo que gira hacia el materialismo surge con una propuesta más espiritual que el resto, como una oposición. Eso es lo que, hablando, ¿no?, de lo que sé que es la cosmogonía maya y de toda la sabiduría ancestral de América, es la profecía dice eso, que se tiende a que todo sea nuevo, por eso también tiene que salir toda la luz. Y está saliendo toda la luz. Pero parece que sale tanta información que uno, yo creo que es al revés. Antes uno no tenía acceso a tanta información y más o menos... Pero hoy él está saturado todo. Eso nos lleva a ir para adentro. Bueno, esperemos que es un tema para hablar de lo lindo y para charlas de café ni te cuento, ¿no? Para poder entender, y está bueno que la gente también entienda un poco y entienda también que hay una relación real entre las sociedades secretas, el esoterismo y el poder político. Sí, más importante de lo que uno cree. Más allá de que si uno cree o no particularmente en eso, por lo menos que sepa que hay mucha gente que cree y actúa en función de eso. Entonces, yo creo que es lo que hablamos fuera de cámara. Cualquier analista serio debería tomar en cuenta estas consideraciones. No puede, porque no le gustan, hacer de cuenta que no existen. Bueno, muchísimas gracias, Alejandra, por acompañarnos hoy. Marcelo, Damián, realmente fue genial el programa, me gustó muchísimo, estuvo muy interesante. Espero que a nuestro público también les haya gustado. Bueno, esperamos vernos en otra oportunidad. Gracias. Bueno, hasta acá llegó el programa de hoy. Espero que les haya gustado. Salió un poco de lo común, pero me pareció que fue muy interesante. Muchísimas gracias por acompañarnos y nos vemos en la próxima edición de Humo y Espejos.